Polímeros. Los polímeros son macromoléculas generalmente orgánicas formadas por la unión de moléculas más pequeñas llamadas monómeros, mediante enlaces covalentes. El almidón, la celulosa, la seda y el ADN son ejemplos de polímeros naturales, y el nylon, el polietileno y la baquelita de polímeros sintéticos. El término polímero se deriva de la antigua palabra griega polus, que significa muchos, y meros, que significa partes, y se refiere a una molécula cuya estructura está compuesta por varias unidades de repetición, de la que se origina una alta masa molecular relativa. Los polímeros naturales son la base de algunos de los primeros materiales utilizados por los seres humanos, por ejemplo la lana, la seda o la celulosa. Sin embargo, hasta finales del siglo XIX no aparecieron los primeros polímeros sintéticos. El desarrollo de los primeros polímeros creados por el hombre fue inducido a través de las modificaciones de polímeros naturales, con el fin de mejorar sus propiedades físicas. En 1839 se modificó el caucho natural o hule calentándolo con azufre, ya que era frágil a temperaturas bajas y pegajoso a altas temperaturas. El hule se convirtió en caucho vulcanizado, una sustancia resistente a un amplio margen de temperaturas. En 1846 el nitrato de celulosa se sintetizó accidentalmente. Por otra parte, en 1868 se sintetizó el celuloide a partir del nitrato de celulosa. Estos acontecimientos contribuyeron al desarrollo continuo de los polímeros, permitiendo el surgimiento de la fibra sintética llamada rayón. En 1909 se desarrolló el primer polímero totalmente sintético, la baquelita, un material muy duradero que llegó a tener un gran éxito durante cierto tiempo. En 1929, Wallace, que trabajaba en la empresa DuPont, estableció un gran número de nuevos polímeros, como poliésteres, poliamidas, neopreno, entre otros. El desarrollo de estos polímeros y tecnologías hicieron a sus creadores acreedores a premios Nobel. En 1953 por las fórmulas estructurales del poliestireno y del polioximetileno, tal como se conocen actualmente, como cadenas moleculares gigantes formadas por la asociación mediante enlace covalente de ciertos grupos atómicos llamados unidades estructurales. Este concepto se convirtió en fundamento de la química macromolecular a partir de 1930, cuando fue aceptado ampliamente y contribuyó al desarrollo de la química de los polímeros, tanto sintéticos como naturales. En 1963 por el desarrollo de los catalizadores de Ziegler-Natta y en el 2000 por el desarrollo de polímeros conductores. En química orgánica, la reacción por la cual se sintetiza un polímero a partir de sus monómeros se denomina polimerización. Según el mecanismo por el cual se produce la reacción de polimerización para dar lugar al polímero, esta se clasifica como polimerización por etapas o como polimerización en cadena. En cualquier caso, el tamaño de la cadena dependerá de parámetros como la temperatura o el tiempo de reacción, teniendo cada cadena un tamaño distinto y por tanto una masa molecular distinta. De ahí que se hable de masa promedio del polímero. Comencemos por la polimerización en etapas. La polimerización por etapas, también conocida como polimerización por condensación, empieza en que cada unión de dos monómeros se pierde una molécula pequeña, por ejemplo de agua. Debido a esto, la masa molecular del polímero no es necesariamente un múltiplo exacto de la masa molecular del monómero. Los polímeros de condensación se dividen en dos grupos, que serían los homopolímeros y los copolímeros, entre los cuales podemos encontrar polietilenglicol, siliconas, baquelitas, poliamidas y poliésteres. En los homopolímeros, el polímero está constituido por la repetición de un único monómero. En cambio, en los copolímeros, el polímero está constituido por dos o más monómeros. Se hace una cadena heterogénea en las cuales algunos ejemplos serían los denominados por las siglas SAN, NBR y SBR. Ahora bien, regresemos al inicio para poder seguir con nuestro siguiente tipo de polimerización, que sería la polimerización en cadena.
Este tipo de polimerización también es conocido como polimerización de adición y es una reacción de adición al proceso de polimerización que se inicia por un radical, un catión o un anión. En este tipo de polimerización, la masa molecular del polímero es un múltiplo exacto de la masa molecular del monómero. Además, en esta clase de polimerización, los polímeros son sintetizados por la adición de monómeros insaturados a la cadena creciente. Este tipo de polimerización consta de 3 etapas. Sería la iniciación, en donde todo comienza con un catalizador, la propagación o crecimiento, que consta de que nuestra cadena se hace cada vez más larga, y finalmente la terminación, donde los radicales libres de los extremos se unen a impurezas o bien se unen dos cadenas con un terminal neutralizado, dando esto entonces que nuestra cadena no pueda seguir creciendo. Propiedades de los polímeros. Estas propiedades podemos clasificarlas en 3 grupos: propiedades mecánicas, propiedades eléctricas y propiedades físicas. Las propiedades mecánicas son una consecuencia directa de su composición, así como de su estructura molecular, tanto en un nivel molecular como uno supermolecular. Estas propiedades mecánicas de interés son las de estos materiales polímeros y estas han de ser mejoradas mediante la modificación de su composición o su morfología. Por lo tanto, entonces tomamos en consideración los diferentes tipos de respuesta mostrados por estos polímeros sólidos a diferentes niveles de tensión aplicado y podemos conocer entonces su elasticidad, su viscoelasticidad, su flujo plástico y la fractura. Propiedades eléctricas. Los polímeros industriales en general, se sabe, suelen ser muy malos conductores eléctricos, por lo que se emplean masivamente en la industria eléctrica y electrónica como materiales aislantes. Las propiedades eléctricas de los polímeros industriales están determinadas principalmente por la naturaleza química del material, es decir, por sus enlaces covalentes de mayor o menor polaridad, y son poco sensibles a la microestructura cristalina o amorfa del material, que afecta mucho más a las propiedades mecánicas. Propiedades físicas. Estudios de difracción de rayos X sobre muestras de polietileno comercial muestran que este material, constituido por moléculas que pueden contener desde 100.000 hasta 150.000 grupos de metileno, presentan regiones con un ordenamiento cristalino y otras donde se evidencia un carácter amorfo. A estas últimas se les conoce como defectos del cristal. La temperatura tiene mucha importancia en relación al comportamiento de los polímeros. A temperaturas más bajas, los polímeros se vuelven más duros y con ciertas características vítreas, debido a la pérdida de movimiento relativo entre las cadenas que forman el material. Propiedades que tienen todos los polímeros en general. De esta manera podemos entonces mencionar las propiedades que presentan todos los polímeros, como un bajo costo de producción, una alta relación resistencia mecánica-densidad, alta resistencia al ataque de sustancias químicas como los ácidos o las bases, y que no son muy buenos conductores de la electricidad. Clasificación de los polímeros. Para clasificar a los polímeros podemos tomar varias características de ellos. Sin embargo, esta vez he recopilado las clasificaciones más importantes, como son por origen, por mecanismo de polimerización, por composición química, por forma y por comportamiento mecánico y térmico. Primero estudiamos a la clasificación por origen. Aquí simplemente nos referimos al lugar de extracción, como podría ser natural, y lo observamos en el almidón, proteínas, seda, etc. Por otro lado tenemos a los sintéticos, generados en laboratorio y resultado de la combinación de diferentes monómeros, de los cuales destaca la baquelita, el cual es el primer polímero sintético. Y encontramos un tercer origen, el semisintético, en el cual el polímero ha sido ligeramente modificado, como el acetato, caucho, etc. Si tomamos un mecanismo de polimerización, podemos encontrar dos tipos de clasificación, los cuales son los polímeros formados por reacción en cadena, donde se requiere un iniciador para comenzar la polimerización, y los polímeros formados por reacción en etapas, proceso ya antes descrito. Nuestra tercera clasificación es por composición química. Aquí encontramos dos grupos, los homopolímeros, los cuales se forman por monómeros idénticos,
y ejemplos de estos son poliestirenos, polienos, polivinilos. Luego tenemos a los copolímeros, aquellos que se forman por 2 o 3 unidades químicas diferentes, es decir, son heterogéneos. Gracias a su combinación nos dan diferentes especies, como son los copolímeros aleatorios, alternados, en bloques y de injerto. Veamos la cuarta clasificación. Esta clasificación se refiere a la forma en que se acomodan los monómeros y se divide en dos: los lineales, los cuales se caracterizan por unirse uno tras otro. Sin embargo, esto no significa que sean totalmente lineales, sino que pueden existir curvas. Por otro lado, tenemos a los ramificados, donde partiendo de un monómero primario se anclan monómeros secundarios, y los cuales dan paso a las ramificaciones. Dichas formas determinan características como elasticidad o moldeabilidad relacionadas a una forma lineal, mientras que la rigidez y fragilidad es para las formas ramificadas. Finalmente tenemos clasificación por comportamiento mecánico y térmico. Aquí encontramos 3 grupos. Los termoplásticos son aquellos que se comportan de manera plástica y dúctil. Su forma puede ser lineal o ramificada, y pueden ser amorfos o cristalinos. Además, al calentarse se ablandan y funden, lo cual los hace aptos para el reciclaje. Ejemplos de esto son los poliestirenos, los polietilenos, la seda, la lana, el algodón, el poliéster y la poliamida. El segundo grupo es el de los termoestables. Estos forman redes tridimensionales, son más rígidos y frágiles. No se funden, es más, se descomponen, lo cual los hace poco aptos para el reciclaje. Ejemplos de estos son la baquelita, el PVC y el plexiglas. Finalmente tenemos a los elastómeros. Son conocidos como cauchos. Tienen una deformación elástica mayor a 200% y retoman su posición dejando de aplicar la fuerza. A temperatura ambiente son blandos. Y estos los podemos ver en la goma natural, el poliuretano, el neopreno, generalmente usado para trajes de buceo. Personalmente considero que la última clasificación por comportamiento tiene una aplicación más ingenieril, puesto que nos da información general del polímero sin meternos a asuntos relacionados con la química como lo hacen los primeros 4 grupos, aunque finalmente la clasificación elegida dependerá de su uso. Nomenclatura de polímeros. Hoy en día existen diferentes sistemas de nomenclatura, basada en su origen, EUPAC y sistema de nomenclatura comercial. Basada en su origen. Es el sistema más simple, se aplica a aquellos polímeros obtenidos por polimerización por adición o por apertura de anillo. Se coloca el prefijo poli seguido del nombre del monómero y se utiliza paréntesis si el nombre del monómero está formado por más de una palabra. Por ejemplo, acetaldehído. Polímero pasaría a ser poliacetaldehído. Aquí tenemos otro ejemplo. Acrilato de metilo pasaría a ser poliacrilato de metilo, o la caprolactona pasaría a ser policaprolactona. Sistema de nomenclatura EUPAC. Se utilizan habitualmente para nombrar los polímeros de estructura complicada, ya que permiten identificarlos sin ambigüedad en la base de datos de artículos científicos. No suelen ser utilizados para los polímeros de estructura más sencilla o de uso común, principalmente porque estos polímeros fueron inventados antes de que se publicaran las primeras normas EUPAC. Como se puede observar en la imagen, existen algunas discrepancias al momento de nombrar las estructuras de polímeros sencillos. Por ejemplo, en el sistema tradicional, como monómero se conoce el etileno, pero cuando pasa a ser un polímero se conoce como polietileno. Y en el sistema EUPAC, el monómero es el eteno, y en polímero pasa a ser el polimetileno. En el sistema de nomenclatura comercial, este se basa en los nombres comerciales por los cuales han sido introducidos en el mercado los diferentes materiales poliméricos. Por ejemplo, el polidimetilsilosano, que es la silicona, o un posible poliuretano, el expandex.
Otro ejemplo es el polietilén-tereftalanto, el celdacrón, o el polihexametilén-sebacamina, que es el nylon. Ejemplos de polímeros. Ya vimos cómo están conformados los polímeros. Ahora vamos a hablar sobre algunos de los polímeros más importantes, como lo son el PVC, el PE y el ABS. El PVC, policloruro de vinilo, es una combinación química de carbón, hidrógeno y cloro. Sus componentes provienen del petróleo bruto y de la sal, y es el plástico con menos dependencia del petróleo. Se obtiene por polimerización del cloruro de vinilo, cuya fabricación se realiza a partir de cloro y etileno. Es un material ligero y químicamente inerte e inocuo. Además, es un material termoplástico, es decir, bajo la acción del calor de 140 a 105 grados, se reblandece pudiendo moldearse fácilmente. Cuando se enfría, recupera la consistencia inicial conservando la nueva forma. Tiene una gran cantidad de aplicaciones. En la construcción se usa en tubos para distribución de agua potable y evacuación, también para la fabricación de ventanas, puertas y persianas. En la medicina se usa en tubos y bolsas para suero y plasma, en guantes quirúrgicos, etc. En la industria automovilística se usa en paneles de puertas, tableros de mandos, perfiles embellecedores, cables eléctricos, ventanas, tapicerías. También se usa en otras industrias como son la del calzado, industria del juguete y en la electrónica. Ahora hablemos del polietileno. El polietileno es químicamente el polímero más simple. Además, es uno de los plásticos más comunes debido a su bajo precio y simplicidad en su fabricación, lo que genera una producción aproximadamente de 200 millones de toneladas anuales en todo el mundo. Es químicamente inerte y se obtiene de la polimerización del etileno, de donde se deriva su nombre. El polietileno es químicamente inerte, es decir, no es casi reactivo y tiene un aspecto blancuzo y translúcido, tenaz y flexible a temperaturas ordinarias y posee una superficie blanca y rayable. Su punto de fusión son los 110 grados Celsius y si se reduce por debajo de su temperatura ambiente, gana en dureza y fragilidad. El polietileno no es un buen conductor de calor ni de electricidad y su densidad en estado sólido varía conforme a la temperatura. En las líneas generales, las propiedades mecánicas que presenta el material dependerán de la historia térmica de su fabricación, es decir, de modo específico en que se haya enfriado y solidificado. Aplicaciones del polietileno. Es un plástico sumamente versátil. Con él pueden confeccionarse numerosos artículos tales como bolsas plásticas de todo tipo, láminas para envasado de alimentos, fármacos y productos agroindustriales, contenedores herméticos de uso casero, tuberías para riego, pomos, tubos, recubrimientos. Por último, pasemos a hablar sobre el acrilonitrilo butadeíno estireno o ABS. Es un plástico muy resistente al impacto, muy utilizado en automoción y otros usos tanto industriales como domésticos. La característica más importante del ABS es su gran tenacidad. Incluso a baja temperatura sigue siendo tenaz a menos 40 grados Celsius. Además, es duro y rígido, tiene una resistencia química aceptable, baja absorción de agua, por lo tanto buena estabilidad dimensionada y alta resistencia a la abrasión. Este polímero tiene una gran cantidad de aplicaciones en distintas industrias como la automotriz, también es usado para crear instrumentos musicales y en la impresión 3D. Gracias al siguiente trabajo, hemos conocido y profundizado en un mundo muy interesante para nosotros, el de los polímeros. Son materiales muy imprescindibles debido a que pueden tener varios y muy diversos usos en la vida cotidiana. Los polímeros pueden ser descritos como sustancias compuestas en las cuales se entremezclan varias moléculas de monómeros, formando moléculas más pesadas y que pueden ser encontradas en diversos objetos y elementos naturales que también pueden ser artificiales o creados por el hombre cuando los polímeros naturales son transformados. Como describimos anteriormente, los polímeros constituyen la mayor parte de las cosas que nos rodean. Estamos en contacto con ellos todos los días. En la naturaleza encontramos muchos elementos que pueden ser considerados polímeros y que van desde elementos presentes en la alimentación como el almidón, la celulosa, hasta elementos textiles como el nylon, aunque él mismo es un polímero resultante de la alteración de polímeros naturales, o la seda. E incluso el ADN que cada ser vivo posee. Los polímeros se pueden formar básicamente por dos procesos, por condensación de varias moléculas
de monómeros o por la adición que supone una suma de todas las moléculas de monómeros que se multiplican. La importancia de los polímeros reside especialmente en la variedad de utilidades que el ser humano le puede dar a esos compuestos, así como los polímeros están presentes en materiales utilizados para la construcción, como el caucho, en el plástico y en otros materiales cotidianos, como el poliestireno, el polietileno, en productos químicos como la silicona. Todos estos materiales son utilizados por diferentes razones, ya que brindan propiedades distintas a cada uso: elasticidad, plasticidad, pueden ser adhesivos, resistencia al daño, etc. En la época actual, resultaría difícil imaginar que alguno de los sectores de nuestra vida diaria, de la economía o de la técnica pudieran prescindir de los plásticos. Solo basta con observar a nuestro alrededor y analizar cuántos objetos son de plástico para visualizar la importancia económica que tienen esos materiales. Por sus características y su bajo costo, podemos decir que es un material prácticamente irreemplazable, del cual difícilmente podremos prescindir. Dicha importancia se refleja en los índices de crecimiento que, mantenidos a lo largo de algunos años, desde principios de siglo, superan a casi todas las demás actividades industriales y grupos de materiales. Los plásticos seguirán creciendo en consumo, pues abarcando el mercado del vidrio, papel y metales debido a sus buenas propiedades y su relación costo-beneficio. Damos por terminado nuestro trabajo, el cual nos ha sido de gran ayuda para conocer más sobre las macromoléculas llamadas polímeros.